Y hola, buenas. Y voy a leer el capítulo 13 del libro de Rust. Y característica de lenguajes funcionales, iteradores y closures. El diseño de Rust se ha inspirado en muchos lenguajes y técnicas existentes, y una influencia significativa a la programación funcional. La programación es un estilo funcional a menudo, en un estilo funcional a menudo incluye el uso de funciones como valores basándolas en argumentos, devolviéndolas de otras funciones, asignándolas a variables para su ejecución posterior y así sucesivamente. En este capítulo no debatiremos la cuestión de lo que es o no la programación funcional, sino que discutiremos algunas características de Rust que son similares a las características de muchos lenguajes a menudo denominados funcionales. Más específicamente, cubriremos closures. Closures, una construcción similar a una función que puede almacenarse en una variable. Iteradores, una forma de procesar una serie de elementos. Cómo usar closure e iterators para mejorar el proyecto de interfaz de usuario en el capítulo 12 del capítulo 12. El rendimiento de los closure e iteradores. Explorar son más rápidos de lo que podrías pensar. Ya hemos cubierto algunas otras características raras como el pattern matching y los enums que también están influenciados por el estilo funcional debido a que dominar los closures e iteradores es una parte importante de escribir código Rust idiomático y rápido. Dedicaremos todo este capítulo a ellos. Eh, Closures. Funciones anónimas que capturan su entorno. Los closures de Rust son funciones anónimas que pueden guardar en una variable o pasar como argumentos a otras funciones. Puede, puede crear el closure en un lugar y luego llamar al closure en otro, y el lugar para evaluarlo en un contexto diferente. A diferencia de las funciones, los closures pueden capturar valores del scope en el que se definen. Demostraremos cómo estas características de los closures permiten la reutilización de código y la personalización del comportamiento. Capturando el entorno con closures. Primero examinaremos cómo usar closures para capturar valores del entorno en el que estén definidos para su uso posterior. Aquí está el escenario. Cada cierto tiempo, nuestra compañía de camisetas regala una camiseta exclusiva de edición limitada a alguien en nuestra lista de correo como promoción. Las personas en la lista de correo pueden agregar opcionalmente su color favorito a su perfil. Si la persona elegida para una camiseta gratis tiene su color favorito establecido, obtienen esa camiseta de color. Si la persona no ha especificado un color favorito, obtienen el color que la compañía tiene actualmente en mayor cantidad. Hay muchas formas de implementar esto. Para este ejemplo, vamos a usar un enum llamado ShadeColor, que tiene las variantes red y blue, eh, limitando el número de colores disponibles para simplificar. Representamos el inventario de la compañía con stroke inventory, que tiene un campo llamado shirts y contiene un vector ShadeColor que representa los colores de la camiseta actualmente en stock. El método giveaway definido en inventory obtiene la preferencia opcional del color de la camiseta del ganador de la camiseta gratis y devuelve el color de la camiseta que la persona obtendrá. Esta configuración se muestra en el listado 13.1. Devuelve un share color y machea eh, y después hace la validación de si este solamente si el número es mayor o menor, eh, para devolverle share color red o share color blue. Y ok, hasta la función main, que lo que hace es guardar una variable inmutable store, inventory con, usa el stroke inventory con un share que trae un vector que trae share color blue, share color red, share color blue. O sea que va a haber share color, o sea, un enum, un elemento con blue, red y blue. Y guarda en una variable inmutable la preferencia del usuario, de preferencia del usuario 1. Some, no sé si usamos some en algún lado o qué significa. Pero bueno, él elige. Ah, some debe estar por acá, ¿no? Debe estar en alguna función o no. Some. No sé qué será some, pero bueno, lo voy a explicar acá. Pero bueno, elige esto, el red. Y después.
como el giveaway regalo, una variable inmutable regalo que va a guardar del store.giveaway, que era esta función giveaway, y le va a pasar la preferencia del usuario. Y con una, ay, no me acuerdo cómo se llamaba esto, pero que era para poder usar el debug del nom, vamos a mostrar el usuario tiene preferencia, la preferencia y lo que le van a entregar. Y después va a crear otro usuario sin preferencias y a este le vamos a dar, o sea, le hace lo mismo, le pasa la preferencia como es none, y el usuario con preferencia, acá va a saltar un node, consigue de mayor cantidad, ¿no? El mouse token, ¿no? Acá está haciendo el giveaway. Si el user preferencia, si la preferencia existe, o si no, dame el mouse stock, sería este. Del mismo self.mousestock, sería como de él mismo cuando llamamos a giveaway, como del mismo store. No, la de la misma preferencia. Uy, qué complicado es leer esto, pero lo entiendo. Vamos a leerlo de acá. El almacén definido en main tiene dos camisetas azules y una camiseta roja restante para distribuir para esta promoción de edición limitada. Llamamos al método giveaway para un usuario con preferencia para una camiseta roja y un usuario sin ninguna preferencia. Otra vez, este código podría implementarse de muchas maneras, y aquí para centrarnos en los closures, nos hemos adherido a los conceptos que ya hemos aprendido. Es esto para el cuerpo del método giveaway que usa un closures. Acá ya está usando un closure, ¿no? Eh... Sí, no sé bien cómo lo usa, pero en el método giveaway obtendremos una preferencia del usuario como un parámetro de tipo auction, share color. Llamamos al método unwrap or else en user preference. El método unwrap or else en auction de tipo genérico está definido por la biblioteca estándar. Toma un argumento toma un closure sin ningún argumento que devuelve un valor T al mismo tipo almacenado en la variante sum de la opción T, en este caso shareColor. Si la opción T es la variante sum, unwrap or else, devuelve el valor dentro del sum. Si la opción T es la variante non, unwrap or else llama el closure y devuelve el valor devuelto por el closure. Especificamos el closure, no me acuerdo qué era esto, self-stocked como argumento al unwrap or else. Este es un closure que no toma parámetros en sí mismo. Si los closures tuvieran parámetro, aparecería entre las dos barras verticales. Acá directamente. El cuerpo del closure se llama self-mouse-stocked. Estamos definiendo el closure aquí y la implementación de un wrap or else. Y verá el closure más tarde si necesita el resultado. Ejecutar este código imprime carga RAM. Vamos a copiar el código. Vamos a crear un archivito. No sé cómo podemos poner. No sé si tengo algo. Cargo new closures. No sé si tengo una carpeta de closure que no sé para qué la uso. Ojo para no. Mm, Creo que lo usa. No entiendo bien. Acá le está pasando como un closure, ¿no? En esta parte, pero no lo entiendo muy bien, la verdad. Vamos a poner second closure. Closures. Vamos a ir a cd, no, code, second closures. Cerramos este y vamos a ir a main. Vamos a darle. Vamos a terminal. Vamos a pegar esto. Y no me carga todavía Reverse Analyzer como para darle play, pero podemos hacer cargo will, creo. Compila y cargo run. Bueno, cargo run. Ahí está. Y la preferencia de usuario eligió red, consigue red. La preferencia de usuario known consigue blue, que es el que más hay. No entiendo muy bien en qué momento dice que es el más estoqueado.
el azul, pero supongo que... No sé en qué momento dice, si el número red es mayor al número blue, share color red, si no, share color blue. Creo que como es 00 color, este color insert shares. Ah, bueno, acá está el vector con el stock. Que tiene blue, red, blue. Como red, por el que ya lo usamos en el primero. Pero creo que no hace nada, ¿no? Igual. Y no, solamente lo que hace, lo que va a mostrar es el tamaño que tiene. Y acá va a tener uno menos rojo y dos azules, pero no hay un valor que quite. O sea, esto no me quita. O sea, si usara otro usuario, seguiría el blue teniendo más. O sea, bueno, vamos a ver. Bueno, eso ya lo tenemos. Entonces vamos a ver por cuál vamos. Un aspecto interesante aquí es que hemos pasado a un closure que se llama Self Mob Stocked en la instancia Inventory actual. La biblioteca estándar no necesitaba saber nada sobre los tipos Inventory o Share Color que definimos, o la lógica que queremos usar en este escenario. El closure captura una referencia inmutable a la instancia Self Inventory y le pasa con el código que especificamos al método unwrap or else. Unwrap, como unwrap que era, siempre me olvido. Pero sería como algo separado. O si no, las funciones por otro lado no pueden capturar su entorno de esta manera. Inferencia de tipo de closure y anotación. Existe más diferencia entre funciones y closures. Los closures no suelen requerir que anote los tipos de los parámetros o el valor de retorno como lo hacen las funciones function. Las anotaciones de tipo son necesarias en las funciones porque los tipos son parte de una interfaz explícita que es puesta a tus usuarios. Definir esta interfaz rígidamente es importante para garantizar que todos estén de acuerdo en qué tipos de valores usa y que devuelve una función. Los closures, por otro lado, no se usan en una interfaz expuesta como esta. Se almacenan en variables y se usan sin nombrarlos y exponerlos a los usuarios en nuestra biblioteca. Los closures típicamente son cortos y relevantes, solo dentro de un contexto estrecho en un lugar en cualquier escenario arbitrario. Dentro de estos contextos limitados, el compilador puede inferir los tipos de los parámetros y el tipo de retorno, similar a como puede inferir los tipos de la mayoría de las variables. Hay casos raros en los que el compilador también necesita anotaciones de tipos closures. Como con las variables, podemos agregar anotaciones de tipo opcionales si queremos aumentar la explicitud y la claridad a costa de ser más verboso de lo estrictamente necesario. La anotación de tipos para un closure se vería como la definición que se muestra en el listado 13.2. En este ejemplo, estamos definiendo un closure y almacenando una variable en lugar de definir el closure en el lugar donde lo pasamos como argumento, como lo hicimos en el listado 13.1. Y yo supongo que si vos, a ver, vamos a ver, tenemos un closure que estamos usando acá. Eh, no entiendo bien cómo usarlo adentro de una función, ¿no? Porque es una función que ejecuta esto. Como que haga el umbral o si no, haga esto, ¿no? Esta función sería. Y no sé si esto, si vos le pones un paréntesis que está devolviendo vacío, podría servir también, ¿no? Dice umbral so implement a share color. Y podemos hacer que devuelva o así closure dice expect, ¿no? Eh, algo así, ¿no? No sabría decirlo cómo sería. Vamos a dejarlo así. Closure is expected. Ah. Eh, no un 32. Bueno, acá hay una expresión de cómo sería. Expensive closure, como closure costoso, ¿no? Y calculando lentamente, crea un hilo, ¿no? Que está durmiendo duración de 2 segundos y devuelve el número. Y agregando notaciones de tipo opcionales para los tipos de parámetros y valores de retorno en el closure. Con la notación de tipo agregada, la sintaxis de los closures se parece más a la sintaxis de las funciones. Aquí definimos una función que agrega uno a su parámetro y un closure que tiene el mismo comportamiento para comparación. Hemos agregado algunos espacios para alinear las partes relevantes. Esto ilustra cómo la sintaxis de los closures es similar a la sintaxis de las funciones, excepto por el uso de tuberías y la cantidad de sintaxis que es opcional. Agregar una versión 1,
que tiene la función entera que retorna un U32, o sea, un valor, recibe un X, un valor X de U32, devuelve un UXI32, que es X más 1. La versión 2, esto con paréntesis, esto es con el closure, ¿no? Esto es una función, esto es el closure que hace lo mismo, y esto es el closure que ya no requiere pasarle el tipo que va a devolver y el tipo que, o sea, el tipo que recibe, el tipo que retorna. Y esta versión 4 lo que hace directamente es quitarle las llaves. La primera línea muestra una definición de función y la segunda línea muestra una definición de closure completamente anotada. En la tercera línea quitamos las anotaciones de tipo de la definición de closure. En la cuarta línea quitamos los corchetes, que son los opcionales porque el cuerpo del closure tiene solo una expresión. Estas son todas las definiciones válidas que producirán el mismo comportamiento cuando se llamen. Las líneas add1, v3, versión 3, add1, versión 4, requieren que los closures se evalúen para poder compilar porque los tipos se inferirán a partir de ese uso. Esto es similar al let b es bet new, que necesitan anotaciones de tipo o valores de algún tipo para insertar en el vector, para que Rows pueda inferir el tipo. Para las definiciones de closure, el compilador infiere un tipo concreto para cada uno de sus parámetros y para su valor de retorno. Por ejemplo, en el listado 13.3 muestra la definición de un closure corto que solo devuelve el valor que recibe como parámetro. Este closure no es muy útil, excepto para los propósitos de este ejemplo. Tengan en cuenta que no hemos agregado ninguna notación de tipo a la definición. Debido a que no hay notación de tipo, podemos llamar al closure con cualquier tipo. Lo que hemos hecho aquí con string la primera vez, si lo intentamos llamar a example closure con un entero obtendremos un error. Ok. Creamos una función que recibe x y retorna x. Eh, Ejemplo, recibe hello y retorna hello. eh, Recibe n, o sea que aún no sabemos realmente lo que va a hacer, así que puede ser cualquier cosa. Y retorna 5. El compilador no da este error. Trata de usar un método de conversión punto to string, o sea que lo pase a string, ¿no? Inspirada porque el closure fue antes llamado con un argumento de tipo string. Acá está esperando un string y es como que la inferencia de tipos dijo todo lo que se usa de example closure va a ser de tipo string, supongo. La primera vez que llamamos example closure con el string, el compilador infiere el tipo de x y el tipo de retorno de closure como string. Esos tipos se bloquean en el closure example closure y tenemos un error tipo cuando intentamos usar un tipo diferente con el mismo closure, capturando referencias o moviendo el ownership. Los closure pueden valores de su entorno de tres maneras que se mapean directamente las tres formas que una función puede tomar un parámetro. Borrow inmutable, borrow inmutable y tomando el ownership, el closure decía cuál estos usar en función de lo que haga el cuerpo de la función con los valores capturados. Y vamos a... Ok. En el listado 13.4 definimos una closure que captura una referencia inmutable al vector list, ya que solo necesita... Voy a poner este ahí. Ya que solo necesita una referencia inmutable para imprimir el valor. Crea una lista. Antes de definir el closure muestra la lista. Crea una variable inmutable que va a recibir un closure en el cual se va a imprimir de la lista from closure del closure y imprime por pantalla antes del closure la lista ejecutando el closure y después del closure. Este ejemplo también ilustra que una variable puede vincularse a una definición de closure y luego podemos llamar a closure usando el nombre de la variable y paréntesis como si el nombre de la variable fuera un nombre de función. Debido a que podemos tener múltiples referencias inmutables a list al mismo tiempo, list sigue siendo accesible desde el código antes de la definición de closure, después de la definición de closure, pero antes de que se llame al closure y después de que se llame al closure este código se compila, se ejecuta e imprime. Luego en el estado 13.5 cambiamos el cuerpo de closure para que agregue un elemento al vector. El closure ahora captura una referencia mutable. Crea una variable mutable que va a ser una lista, 1, 2, 3, en la cual imprime antes de definir el closure, en la cual hace una variable mutable presta mutable, en el cual agrega ahora a la lista un número 7, llama al closure
Y imprime después de closure la lista cambiada con el 7. Este código compila, se ejecuta e imprime 123, después de closure 1237. Nota que ya no hay un println entre la definición de llamada de closure borrow mutable. Cuando se define borrow mutable, captura una referencia mutable a list. No usamos el closure nuevamente después de llamar el closure, por lo que el préstamo mutable termina. Entre la definición de closure y la llamada de closure no se permite un préstamo inmutable para imprimir porque no se permiten otros préstamos cuando hay un préstamo mutable. Intenta agregar un println allí para ver qué mensaje error obtiene. Si deseas forzar el closure para que tome el ownership de los variables que usa en el entorno, incluso cuando el cuerpo del closure no los necesite, puedes usar la palabra clave move antes de la lista de parámetros. Esta técnica es principalmente útil cuando se pasa un closure a un nuevo hilo para mover los datos, para que sean propiedad del nuevo hilo. Discutiremos los hilos y por qué querrías usarlo en detalle en el capítulo 16, cuando hablamos sobre la concurrencia. Pero por ahora exploraremos brevemente cómo generar un nuevo hilo usando un closure que necesita la palabra clave move. El listado 13.6 muestra el listado 13.4 modificado para imprimir el vector en nuevo hilo en lugar de el hilo en el hilo principal. Crea la lista inmutable con 1, 2, 3 antes de definir la lista de closure y muestra la lista. Y crea un hilo en el cual el spawn no me acuerdo qué era, pero bueno, usa el move como para mover. Ay, no me acuerdo qué hace, qué mueve lo de la lista. Show me Brave. Yo creo que lo tengo por aquí. Lo estuve probando, lo tengo acá. O sea, lo copié y pegué. Iniciamos un nuevo hilo dando al hilo un closure para ejecutar como argumento. El cuerpo del closure imprime en la lista en el listado 13.4. El closure solo capturó list, usando una referencia mutable, porque esa es la menor cantidad de acceso a list necesaria para imprimirla. En este ejemplo, aunque el cuerpo del closure todavía solo necesita una referencia mutable, debemos especificar que list debe moverse al closure poniendo la palabra clave move al comienzo de la definición del closure. El nuevo hilo podrá terminar antes que el resto del hilo principal termine, o el hilo principal podría terminar primero. Si el hilo principal mantuviera la propiedad de list, pero terminará antes que lo hiciera el nuevo hilo y dejará caer list. La referencia inmutable en el hilo será inválida. Por lo tanto, el compilador requiere que list se mueva al closure dado al nuevo hilo, para que la referencia sea válida. Intenta eliminar la palabra clave move o usar list en el hilo principal después de que se define el closure para ver qué errores el compilador obtiene. Vamos a... ¿Qué era lo que me pedía? Por lo tanto, el compilador requiere de eliminar la palabra clave move. A ver qué error nos tira. Estamos acá. ¿Qué pasa si movemos move? Closure. ¿Qué dice? Closure puede outlive, puede vivir dentro de la función, pero este préstamo list cuando el dueño. Ay, no sé. Cuando es dueño de la función actual, podría vivir prestando. Uy, no sé qué carajo dice. Traductor. El cierre puede sobrevivir a la función actual, pero tomada prestada lista, que es propiedad de la función actual, puede sobrevivir al prestado de lista. Vamos a ver de nuevo. Dice: lista es prestada aquí. Función requiere el argumento de tipo live static. Para forzar el closure, tome el ownership de list y cualquier otra referencia de variable. Use move keyword move. Es como que me cuesta todavía meterme en la cabeza qué carajo estamos hablando. Pero bueno, vamos a cerrar esto. Y cerramos. Vamos acá. Ok, moviendo valores capturados fuera de los closure y los try function. Una vez que un closure ha capturado una referencia o capturado el ownership de un valor del entorno donde se define el closure, afectando así lo que si cualquier cosa se mueve dentro del closure, el código en el cuerpo del closure define lo que sucede con las referencias o valores cuando el closure se valida más tarde, afectando así lo que si cualquier cosa se mueve fuera del closure. El cuerpo de un closure puede hacer cualquiera de las siguientes acciones: mover un valor capturado fuera del closure, mutar un valor capturado, ni mover ni mutar el valor, o no capturar nada del entorno para comenzar.
Voy a poner pausa y voy a tratar de editar eso. Y tuve que ir a ver con ChatGPT a ver qué carajo significa esto. Pero pensé que era lo mismo y es de afuera. Una vez que un closure ha capturado una referencia, capturado luego un sheet de un valor de entorno donde se define desde el closure, o sea, donde se define, afectando así a lo que si cualquier cosa se mueve dentro del closure, o sea, ahí afecta al cuerpo del closure. El código en el cuerpo del closure define lo que sucede con las referencias o valores cuando el closure se vuelva más tarde, afectando así lo que si cualquier cosa se mueve fuera de closure, el cuerpo de un closure puede hacer cualquiera de las siguientes acciones: mover un valor capturado fuera del closure, mutar el valor capturado, ni mover ni mutar el valor, o no capturar nada del entorno para comenzar. O sea, es como que puede afectar a afuera. Uy, no sé cómo explicarlo bien. Pero tuve un rato largo leyéndolo. Y sabemos que recibe cosas y que le importa su entorno. Eh, y que el cuerpo de la función del closure eh, afecta a lo de afuera, eh, y puede hacer cosas con lo de afuera, ¿no? Cosa que una función normal no puede interactuar con las cosas de afuera de la función. La forma en que un closure captura y maneja los valores del entorno afecta, y, o sea, tampoco puede afectar una función. Eh, no, lo voy a dejar ahí. La forma en que closure captura y maneja el valor del entorno afecta que traits implementa el closure, y los traits son como las funciones y los trucs pueden especificar qué tipo de closure pueden usar. Los closures implementarán automáticamente uno, dos o los tres de esos traits function de manera aditiva, dependiendo de cómo el cuerpo del closure maneje los valores. Function once se aplica a los closures que pueden ser llamados una vez. Todos los closures implementan al menos este trait, porque todos los closures pueden ser llamados. Un closure que mueve valores capturados fuera de su cuerpo solo implementará function once. Ninguno de los otros traits function, porque solo pueden ser llamados una vez. Function mode se aplica a los closures que no mueven valores capturados fuera de su cuerpo, pero que podrían mutar los valores capturados. Estos closures pueden ser llamados más de una vez. Function se aplica a los closures que no mueven valores capturados fuera de su cuerpo, que no mutan los valores capturados, así como los closures que no capturan nada de su entorno. Estos closures pueden ser llamados más de una vez sin mutar su entorno, lo cual es importante en casos como llamar a un closure múltiples veces concurrentemente. Vemos la definición del método unwrap or else en auction de tipo genérico, que utilizamos en el estado 13.1. Implementamos un tipo genérico con auction de tipo genérico, en el cual creamos una función pública que es unwrap or else, que f no sabría decir lo que es, pero es una función, supongo. Self sería el tipo genérico que viene de implementación, de la implementación, y la f es el... No sabría qué carajo es la f. Pero bueno, con esa f después retorna un tipo genérico, supongo, donde f es igual a una función que se aplica a los closures que pueden ser llamados una vez. Todos los closures implementan al menos este trait, porque todos los closures pueden ser llamados. Un closure que mueve valores capturados fuera de su cuerpo solo implementará pneons y ninguno de los otros traits function, porque solo puede ser llamado una vez. Solamente puede ser llamado una vez y retorna al tipo genérico. Y después de esto, machea con el self y da un auction, y retorna un auction, ¿no? De tipo genérico con algo, o sea, algo haciendo una función, y o nada y retorna una función vacía, ¿no? Es complicado entenderlo esta parte ya. Ya como que no, muchos no lo hacen muy amigable. O soy estúpido. O lo tengo que leer un par de veces. Recuerda que T es el tipo genérico que representa el tipo de valor de la variante sum de un auction. Este tipo T también es el tipo de retorno a la función unwrap or else. El código que se llama unwrap or else en un auction string, por ejemplo, tendrá un string. Luego observe que el método unwrap or else tiene el parámetro de tipo genérico adicional f. El tipo f es el tipo de parámetro llamado f
¿Qué es el closure que proporcionamos al llamar al umbral all else? Como al llamar ese closure tiene f, el try-bound especificado en el tipo generic f es function once y retorna un tipo genérico, lo que significa que f debe poder ser llamado una vez para producir un valor del tipo t, o sea, tipo genérico. Usar function once en el try-bound expresa la restricción de que umbral else solo va a llamar a f como máximo una vez. En el cuerpo de umbral or else podemos ver que si el option es sum, f no se llamará. Si el option es known, f se llamará una vez. Debido a que todos los closures implementan function once, umbral or else, acepta todos los tipos de closure y es tan flexible como puede ser. Nota: las funciones también pueden implementar los tres tries, function, function mode y function once. Si lo que queremos hacer no requiere capturar un valor de entorno, podemos usar el nombre de una función en lugar de un closure donde necesitamos algo que implemente uno de los traits function. Por ejemplo, en un valor auction, que es un vector de tipo genérico, podríamos llamar umbral or else vec new para obtener un nuevo vector vacío si el valor es none. Ahora veamos el método de la biblioteca estándar sort by key, ordenar por clave, ¿no? Definido en slides para ver cómo difiere de umbral or else. ¿Y por qué sort by key utiliza function mode en lugar de function once para el trait bound? Bound, ¿qué sería? Traducir atada. Trait. Me confunde trait y trait. Trait, ¿qué carajo es eso? ¿No? Rasgo. Y está considerado un valor de tipo K, que se puede ordenar. Esta función es útil cuando desea ordenar un slice para un atributo particular de cada elemento. En el listado 13.7 tenemos una lista de instancias de rectangle y usamos sort by key para ordenarlos por su atributo width de menor a mayor. Usamos el derive de book, que ya me olvidé para qué era. Eh, Creamos un struct rectangle. Esto lo entiendo bien. Con una anchura de USAINet de 32 bits, o sea que sin signo de 32 bits digo, una anchura y altura de 32 bits. Creamos una función main y lo va a hacer una lista mutable que va a obtener un rectángulo con una anchura de 10 y altura de 1, rectángulo con anchura de 3 y altura de 5, rectángulo con anchura de 7 y altura de 12, y ordenamos by key. Ordenamos por key, recibe ¿cómo se llama? Un elemento R que sería como cualquiera, ¿no? Supongo un rectángulo recibe. Y retorna la anchura de ese rectángulo. Esto lo ordena, o sea que me va a retornar la lista ordenada. Y imprime la lista ordenada por anchura, ¿no? Vamos a ver esto. Vamos a borrar esto, vamos a pegarlo. Field height is never read. Field height is never read. Closure. ¿Qué se hace cuando no está nunca leído? It is an did go. Run call on very fall. Field component destruct. No sé si me va a dejar, me va a tirar el error, pero va a ejecutarse, creo, ¿no? Claro, rectángulo asociado a la implementación de Doc. Pero ¿qué me retorna? Me retorna por anchura. Sort. Sort by key ordena de menor a mayor. Sort the slide with a key extraction function preserving initial order of equal elements. This sort is stable. O sea que es estable. No reordena elementos iguales. Y la complejidad de SM a la N por no me acuerdo qué era eso. Worst case where the key function is O a la M. Me cuesta, eso no sabría leer ahora. La implementación de orden para acá no está implementada, no implementa un orden total, la función podría tener un pánico.
Si la función existe normalmente, el resultado de la orden de los elementos en el slide es especificado. También puede notar un pánico debajo. Actual implementación. La actual implementación es basada en Drift Sort. Eso es un tipo de orden, ¿no? Drift Sort. By Orson Peter and Lucas Verdu. Que combina el rápido por medio, ¿no? De casos de Quicksort con el rápido Word Scale Partial Detection of Merge Sort. Como la rápida búsqueda de caso y parcial detección de un Merge Sort. Y mejorando el tiempo lineal o no me acuerdo cómo ordenando y no sé, re- eh, reverse the input, no me acuerdo no sé qué significa. Estoy tratando de leer en inglés. Hay algunas palabritas se me dan, pero bueno, para ordenar. No, no diría que use mucho el quilombo. Ordena por key. Este código imprime rectangle 3, o sea, como ordena por anchura. Porque sort by key es como que retorna algo y retorna por anchura de menor a mayor, ¿no? 7, 8, es 3, 7, 10. El sort by key está definido para tomar un closure fragment. Es que llama closure varias veces, una vez por cada elemento en el slide. Closure rwait no captura, muta ni mueve nada en su entorno, por lo que cumple con los requisitos de los thread bound. En contraste, el listado 13.8 muestra un ejemplo de un closure que implementa solo el trade function once porque mueve un valor fuera del entorno. El compilador no nos permitirá usar este closure con sort by key. Este código no compilará y crea una función mutable sort operation que crea un vector vacío. El valor string for closure que se llama la closure. Después este value. Y ordena por clave. Y como pushea un valor que es un string, va a buscar esto y le va a tirar como que hay un error de que no infiere los tipos de datos, ¿no? ¿O no? O sea, list sort by key recibe un elemento, ¿no? Y ordena sort operation.push value. Y el value es un string. Es un ejemplo artificial y complicado que no funciona. Para tratar de contar la cantidad de veces que se llama sort by key, llama closure o ordenar list. Este código intenta hacer este conteo empujando value, un string del entorno closure en el vector subOperation. El closure captura value, luego mueve value fuera del closure transfiriendo la propiedad de value al vector subOperation. Este closure puede ser llamado una vez, tratar de llamarlo la segunda vez no funcionaría porque value ya no estaría en el entorno para ser empujado a subOperation nuevamente. Por lo tanto, este closure solo implementa function once. Cuando intentamos compilar este código, tenemos este error de que value no se puede mover fuera del closure porque el closure debe implementar function mode. A ver, vamos a tratar de ejecutarlo. No sé si lo tenemos acá. Y vamos a ver cómo que bueno, me va a tirar el error que me está tirando abajo, ¿no? Me va a tirar igual algunos canon mode of the value, capture value in function mode. Te dice cómo explicarlo, a ver. Clone. Retorna copia del valor. Y ahora sí, ¿no? Pero igual me va a tirar un error. Porque, bueno, anchura, esto no sé cómo. Y no sé si esto va acá. O dónde iría el dead code. The link level is defined. No sé dónde pondría el dead code en. ¿Acá? No sé dónde iría el dead code. Intento usar un closure function con solve aquí. Me tira este error. O sea, vamos a tratar de ejecutarlo. Cargo ROM. Acá está la main para darle cargo ROM. Y. Vamos a tirar ese ejemplo. Y nada más, ¿no? Como no me tiro nada más. Sort operation push value. Sort operation push value. No, me tiro ese error, sí. Pues yo estaba haciendo clon, ¿no? Ahí está.
Sin el clon, ahí sí, sí andaría. Así ahora sí me tiraría el error, ¿no? Ocurre que cada value tiene un tipo string que no implementa copy. Considera clonar el valor si el costo de la performance es aceptable. El error señala la línea del cuerpo de closure que mueve value fuera del entorno. Para solucionar esto debemos cambiar el cuerpo de closure para que no mueva valores fuera del entorno. Para contar la cantidad de veces que se llama el closure, mantener un contador en el entorno e incrementar su valor en el cuerpo del closure es una forma más directa de calcular eso. El closure en el listado 3 y 9 funciona con sort by key porque solo está capturando una referencia mutable del contador num sort operation. Por lo tanto puede ser llamado más de una vez. Crear lista ejecutable num sort operation más igual 1. O sea, solamente esto de guardar más 1. Pero ¿dónde lo ejecuta? ¿Dónde crea esto? O sea, crea otra variable que queda guardada donde. No son. Ah, acá está. Sorry. Crea una variable inmutable que va a guardar las veces que la operación se movió. Y retorna el artículo ordenado, ¿no? Y ahí está. Hey, todavía no lo estamos usando. 3 5 7 12. Tranquilamente podría probar en vez del with, probar el hate como no sé. Podemos retornar hate tranquilamente. Luego le falta el punto y coma. Y ahora me va a ordenar por altura. Supongo que la altura va a ser 1 5 12. Y el anterior era. Ay, se borró el anterior. El anterior era. Claro. Pero bueno, vamos a dejarlo con with. Ahí está. Usando un closure full mode con sort by key está permitido. Los function traits son importantes al definir o usar las funciones o tipos que hacen uso de closure. En la siguiente sección discutiremos los iteradores. Muchos métodos iteradores toman argumentos de closure, así que tengan en cuenta estos detalles de closure a medida que continuamos. Y vamos por el 13. ¿Cuál era? 13.1 closures. Vamos a poner pausa. Continuamos. Procesando una serie de elementos con iteradores. El patrón de iterador que te permite realizar alguna tarea en una secuencia de elementos a su vez. Un iterador es responsable de la lógica de iterar sobre cada elemento y determinar cuándo ha terminado la secuencia. Cuando usas iterator no tienes que reimplementar esa lógica tú mismo. En Rust los iterators son lazy, lo que significa que no tienen efecto hasta que llamas a métodos que consumen el iterador para usarlo. Por ejemplo, el código en el listado 1310 crea un iterador sobre los elementos en el vector 1 llamando al método ether, definido en vector de tipo genérico. Este código por sí solo no hace nada útil. Creamos una variable inmutable con un vector 1, 2, 3 y un iterador v1, versión 1, ¿no será? Versión 1.ether. Itera sobre cada uno. El iterador es almacenado en la variable v1 ether. Una vez que hemos creado un iterador, podemos usarlo de varias maneras. En el estado 3.5 del capítulo 3, iteramos sobre un array usando un bucle for. Para ejecutar algún código en cada uno de sus elementos bajo el capó, esto crea implícitamente consume un iterador. Pero pasamos por alto cómo funciona exactamente esta hora. En el ejemplo del listado 13-11, separamos la creación del iterador del uso del iterador en el bucle for. Cuando el bucle for es llamado usando el iterador en versión 1 iter, cada elemento en el iterador es usado en una interacción del bucle, lo que imprime cada valor. Lo itera y acá hace un for para cada valor en el iterador y tomando el valor, ¿no? Ahora vamos a copiarlo. Vamos a hacer un cd.no cargo new iterator cd iterator no code iterator vamos a ir hello world, ahí está, vamos a copiar y pegar, vamos a
Syntax error. Está fuera del. Hello World. Creamos una variable inmutable versión 1, iteramos y recorremos el iterador por cada valor. Ahora vamos a darle a play. Toma 1, toma 2, toma 3. Ok. ¿Cuánto es toma, no? Uy, qué carajo hice. Usando un iterador en un bucle for. El lenguaje que no tiene iterators provistos por sus bibliotecas estándar probablemente escribirá esa misma funcionalidad comenzando una variable en el índice 0, usando esa variable para indexar en el vector para obtener un valor, incrementando el valor de la variable en un bucle hasta que alcanzar un número total de elementos en el vector. Los iterators manejan toda esa lógica por ti, reduciendo el código repetitivo que podrías potencialmente arruinar. Los iterators te dan más flexibilidad para usar la misma lógica que muchos tipos diferentes en secuencias, no solo estructuras de datos en las que puedes indexar como los vectores. Examinemos cómo los iterators hacen eso. El trait iterator y el método next. Todos los iterators implementan un trait llamado iterator, que está definido en la biblioteca estándar. La definición del trait se ve así: public trait iterator, type item, de tipo item, que tiene una función next que recibe lo que le pasa, ¿no? Y de forma mutable, o sea, recibe lo que le pasan de forma mutable. Esto la referencia a lo que le pasa es mutable. Esto no lo entiendo bien, pero recibe lo que le pasa lo que le pasa al iterator, ¿no? Y retorna un auction, que es el auction trae como un nom y som, ¿no? Y de tipo self item, como el mismo ítem, ¿no? Métodos. Dicen métodos. Se omiten los métodos con implementaciones predeterminadas. Observa que esta definición usa una nueva sintaxis, type item y self item, que define un associated type con este trait. Hablaremos sobre los associated types en la profundidad en el capítulo 19. Por ahora todo lo que necesitas saber es que este código dice que implementar el trait iterator requiere que también definas un tipo ítem. Este tipo de ítem es usado en el tipo de retorno del método next. En otras palabras, el tipo de ítem será el tipo retornado al iterator. El trait iterator solo requiere que los implementadores definen el método next, que retorna un ítem del iterador a la vez envuelto en sum, y cuando la interacción ha terminado retorna known. Podemos llamar al método next en los iterators directamente. El listado 1312 demuestra que valores son retornadas las llamadas repetidas a next en el iterador creados del vector. Eh, Esto no sé si se puede copiar. Esto es un test. No sé si es Iterator Demonstration. Mm, Voy a escribir en papel, voy a estar rapidísimo. Y llamando al método next en un iterator. El método next. Nota que necesitamos hacer versión 1 iter mutable. Llamar al método next en un iterator cambia el estado interno que el iterador usa para mantenerse tanto de dónde está la secuencia. En otras palabras, este código consume o usa el iterador. Cada llamada next consume un ítem de iterator. No necesitamos hacer b1 iter mutable cuando usamos un bucle for, porque el bucle toma posición de b1 iter y lo hace mutable detrás de escena. También debemos tener en cuenta que los valores que obtenemos las llamadas annex son referencias inmutables a los valores en el vector. El método iter produce un iterador sobre referencias inmutables. Si queremos crear un iterador que tome posición de b1 y retorne valores poseídos, podemos llamar a IntoIter en lugar de iter. De manera similar, si queremos iterar sobre referencias mutables, podemos llamar a iterMut en lugar de iter. Métodos que consumen el iterator. El trait iterator tiene una variedad de métodos con implementaciones predeterminadas provistas por la biblioteca estándar. Puedes encontrar información sobre estos métodos en la documentación de la biblioteca estándar para el trait iterator. Algunos de estos métodos llaman al método next en su definición, por lo que se requiere que implementes el método next al implementar el trait iterator. Los métodos que llaman a next se llaman consuming adapters, pero consumen el iterator llamado annex.
Un ejemplo es el método zoom, que toma posición del iterador y lo itera a través de los ítems llamados next, así consumiendo al iterador. A medida que itera a través de ellos, agrega cada ítem a un total en ejecución y retorna al total cuando la iteración está completa. El listado 1313 tiene una prueba que ilustra el uso del método zoom. Iterador zoom, total, a ver, crea un vector, el iterador total es, o sea, punto zoom, se suma todo lo que está en el iterador. Vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver. Esto lo ponemos acá. Igual me va a dar igual, o sea, es un test, así que va a pasar suceso. O sea que 1 más 2 más 3 me da 6. Si yo quisiera otra cosa, podría ser, no sé si puedo hacer EV2. B2, B2. Eh, Podría ser, o sea, si quisiera probar esta acá, total no lo uso nunca, o sea, tendría que ser ln argument more, ah, for argument mostly leader. ¿Qué es? No me acuerdo ya cómo presentarlo. ¿Ahí era? Esto, para que no entendí por qué me lo puso así, pero bueno, vamos a probar. Eh, no, pero esto yo no quiero que me. No sé cómo. Space. No sé por qué me este paréntesis. Eh, Creo que tengo dos de más, ¿no? Sería estos dos de más. Ahí está. Ahí está. Suma de 6, ahí está. No se nos permite usar B1 iterator después de la llamada zoom porque zoom toma el ownership del iterator el que lo llamamos. Métodos que producen otros iteradores. Iterator adapters son métodos definidos en el iterator que no consumen el iterador. En cambio, producen diferente en el iterator cambiando algún aspecto del iterador original. El listado 1314 muestra un ejemplo de llamar al método adapter de iterator map que toma un closure para llamar en cada ítem y produce un nuevo iterador. El método map retorna un nuevo iterador que ejecuta el closure que le pasamos a cada ítem y produce los ítems resultantes. El closure aquí crea un nuevo iterador en el que cada ítem del vector será incrementado 1. Eh, Vamos a ponerle otro. Vamos a ponerle otro. No, este no era. Era este. ¿Qué le falta? El punto y coma acá. Y esto es B1. Esto tendría que ser B3. Ahí. Minus map. Minus map views iterator are lazy and less consumed. Let. Vamos a dejarlo ahí porque no entiendo. Como siempre, este código puede ser un warning.
Voy a poner pausa, estoy refredísimo. El código del listado 1314 no hace nada. El browser que hemos especificado nunca ha llamado. El warning nos recuerda por qué. Que los iteradores de datos son perezosos. Intentamos consumir el iterador aquí. Para solucionar este warning, consumir el iterator, usaremos el método collect, que usamos en el capítulo 12 con margs. En el estado 12.1 este método consume el iterador y colecciona los valores resultantes en un tipo de colección. En el estado 13.15 recolectamos los resultados de iterar sobre el iterador que es retornado de la llamada map en un vector. Este vector terminará conteniendo cada ítem del vector original incrementado en 1. Bueno, más o menos lo que me está pidiendo. No me acuerdo que era el guión bajo. eh, el guión bajo. Ok, crea un vector, o sea, una versión uno no sé si LED B1, no sé qué significará, pero crea una variable inmutable B1 en la cual va a guardar un vector que va a contener eh, tagnet de 32 bits, 1, 2, 3, una versión 2 en la cual vamos a tener un vector que no sabemos qué va a tener, que el asterisco no sé qué carajo era. B1.iter lo itera al vector y hace un map en el cual hace un closure en el cual hace que el valor que tenga sería x más 1, o sea, todo le suma 1. Punto collect, no sé no me acuerdo qué era. Y después hace un test en el cual pregunta si B2 es igual a 2, 3, 4, o sea, todos más 1. Llamando al método map para crear un nuevo iterator y luego llamando al método collect para consumir el nuevo iterador y crear un vector. Debido a que map toma un closure, podemos especificar cualquier operación que queremos realizar en cada ítem. Este es un gran ejemplo de cómo los closures te permiten personalizar algún comportamiento mientras reutilizas el comportamiento de interacción que el trade iterator provee. Puedes encadenar múltiples llamadas a iterador o adapters para realizar acciones complejas de una manera legible. Pero debido a que todos los iterators son perezosos, tienes que llamar a uno de los métodos adaptadores consumidores para obtener resultados de las llamadas a iterador adapters, usando closure que capturan su entorno. Muchos iterator adapters toman closure como argumentos, y comúnmente los closure que especificamos como argumento de iterator adapter captura su entorno. Para este ejemplo, usaremos el método filter, definido en el trade iterator, que toma un closure el closure que toma un ítem y retorna un bool. Si el closure retorna true, el valor será incluido en el iterador producido. Si el closure retorna false, el valor no será incluido en el iterador producido. Pausa. Iterador producido. En el listado 316 usamos filter con un closure y captura la variable show size de su entorno para iterar sobre una colección de instancia a la estructura show. Retornará solo los zapatos que sean del tamaño especificado. Creamos un struct con un struct show que va a tener un tamaño y un estilo. El estilo va a ser un string. El tamaño va a ser un usaine de 32 bits. Usamos una función show zapatillas en tamaño, ¿no? Calzados en tamaño, dice. Zapatos en talla. Shows, es un vector de show, que tenemos, o sea, podemos tener diferentes zapatillas. Show size, tenemos el tamaño, ¿no? Y retornamos un vector con la zapatilla, con un vector de zapatillas. Hacemos shows, que sería todos los vectores, todos los elementos que están dentro del vector. Y a todos los elementos que están dentro del interior vamos a modificarlos. No vamos a dar uno nuevo, sino que vamos a modificarlos usando un filter en el cual va a ser una función, un closure, que va a recibir una zapatilla. Y si la zapatilla es igual, si s.size es igual a show size, que sería este,
punto collect. El collect es como recolectar, pero no sé, es como que los trae, supongo, ¿no? Y como que trae esas zapatillas. Esto es un test, un módulo de un test. Usa super para traer todos los variables de, de testeo, ¿no? Creamos un test Fusion Filter by Size, o sea, filtrar por tamaño, en el cual tenemos una variable inmutable llamada shows, la cual va a contener un vector con una zapatilla, eh, tamaño 10, el estilo va a ser sneaker, 13 estilo sandal, 10 estilo boot, o sea, 3 zapatillas. Y creamos una variable inmutable llamada in my size, en mi size, mi talla, ¿no? Shows in size, shows y 10. O sea que pasa este vector y el vector que le pasan es ese. O sea, ponerle como la que vas a la tienda y tienen todos estas, pero vos le pasás, le pedís el talle 10. O sea, le pedís tu talle. Y después hace una comparación de esta función con que tiene que ser igual a este vector que te va a devolver. O sea, es un test en el cual te va a dar sneaker y boot. Si sneaker y boot tienen tamaño 10, te retorna un true y este test pasa. Usando el método filter con un closure que captura show size. La función show in size toma ownership de un vector de zapatos y un tamaño de zapato como parámetros. Retorna un vector que contiene solo zapatos de tamaño especificado. En el cuerpo de show in size llamamos a int_iter para crear un iterador que tome ownership del vector. Luego llamamos a filter para adaptar ese iterador a un nuevo iterador que solo contiene elementos por los cuales el closure retorna true. El closure captura el parámetro show size del entorno y que compara el valor con el tamaño de cada zapato, manteniendo solo los zapatos del tamaño especificado. Finalmente llamamos a collect, recolectamos los valores retornados por iterador adaptado en un vector que es retornado por la función. El test muestra que cuando llamamos a shows in size, con un vector de zapatos y un tamaño de zapato, tenemos de vuelta solo los zapatos del tamaño especificado. Bueno, ahí ya pasamos el 13.3. Voy a darle pausa para mejorando nuestro proyecto de interfaz de input-output. Con este nuevo conocimiento sobre iteradores, podemos mejorar el proyecto de input-output en el capítulo 12 usando iteradores para hacer que los lugares en el código sean más claros y concisos. Veamos cómo los iterators pueden mejorar nuestra implementación de la función config_will o la función search. Promoviendo un clon usando un iterator. En el listado 12.6 agregamos código que tomó un slice de valores string y creó una instancia de struct config, indexando en el slice y clonando los valores, permitiendo que el struct config posea esos valores. En el listado 13.17 hemos reproducido la implementación de la función config_will tal como estaba en el listado 12.23. Acá tengo el minigrep. La implementación de config que estaba acá. Sí. En este momento dijimos que no nos preocupáramos por las llamadas ineficientes a clone, porque los eliminaremos en el futuro. Bueno, en este momento es ahora. Necesitamos clone aquí porque tenemos un slide con elementos strings en el parámetro args. Pero la función will no posee args. Para retornar las propiedades de una instancia de configuración, tuvimos que clonar los valores en los campos query path de config para que la instancia de config pueda poseer sus valores. Con nuestro nuevo conocimiento sobre iteradores, podemos cambiar la función will para tomar propiedades de un iterador como su argumento en lugar de tomar prestado un slice. Usaremos la funcionalidad de iterator en lugar de código que verifica la longitud del slice e indexa ubicaciones específicas. Esto aclara lo que la función config_will está haciendo porque el iterador accederá a los valores. Una vez que config_will tome ownership del iterator y deje de usar operaciones de indexación que toman Warrowing, vamos a mover los valores string del iterator dentro de config en lugar de llamar a clone y hacer una nueva asignación. Abre tu proyecto input por el source main.rs, el cual debería verse así. Ok. Tenemos todo esto bien.
Primero cambiaremos el inicio de la función make que tenemos en el listado 1224 al código del listado 1318, el cual esta vez usa un iterador. Esto no compilará hasta que actualicemos cargo build también. Quiere cambie config. Eh, let main, cambiamos config, cambiamos este config build on browser or else por estilografía. Y me faltó pasar la función envarf otra vez arriba. Pasando el valor de en retorno de emsr a config builds. La función err retorna un iterator. En lugar, o sea, tendría que llamar acá, no estamos llamando nada. Hay que volver a llamar marks. Yo tengo tengo ars. O tengo algo mal escrito acá. Ah, ahí dice que no compila. La opción, luego necesitamos autorizar la definición de config build. El archivo source library de tu RS de tu proyecto IO, cambiamos la firma de config build para que se vea como listado 1319. Esto aún no compilará porque necesitamos autorizar el cuerpo de la función. Y tenemos que ir a la implementación de config. Tenemos que ir a esta, a esta public function build y tenemos que cambiar la firma, ¿no? La firma. Un montón de cosas que hay que cambiar. La documentación de la biblioteca estándar para la función mars muestra que el tipo de iterator que retorna es estándar mars y que ese tipo implementa el trait iterator y retorna valores string. Hemos actualizado la firma de la función config para que el parámetro ars tenga un tipo genérico con los try points, implementando iterator iter string en lugar de referencia a string, ¿no? Esto no sé qué dice. Este uso de la sintaxis implementa straight que discutimos en la sesión try como parámetros. Tengo que volver a leer este. El capítulo y que significa que args puede ser cualquier tipo. Que implemente el try iterator y retorne strings. Esto vamos a acomodarlo. Debido a esto estamos tomando ownership de args y estaremos mutando args por iterarlo. Vamos a agregar la palabra clave mut y la especificación del parámetro args para hacerlo mutable. Usando los métodos del trait iterator en lugar de indexar. Luego necesitamos actualizar el cuerpo de la config build para usar los métodos del trait iterator. En lugar de usar el slice en el listado 1320, debemos utilizar el código del listado 1223 para usar el método next. Está complicado ya esto, ¿eh? Tengo que rever esto. Tengo que rever varias cosas. Implementa config, crea una función pública build. Va a tener argumentos mutables. Se van a poder cambiar. Implementa el iterador, que es de otro, sale de otro lado. O es del mismo, o nace de acá, no sé. Y este va a tener ítems que van a devolver strings, ¿no? No, ítem de tipo strings. Y la firma dice que va a devolver un result con una configuración, con un config. Y esto, y un static string, esto es lo que no me acuerdo qué era. Ok, usa el argumento.next, que ya era lo que vimos recién y ya me olvidé. Supongo que es para iterar. Let's query es una variable inmutable query que hace el match con el argumento.next, o sea, con el siguiente argumento será. Si hay argumento, devuelve argumento, si no retorna, no hay ningún query string, o sea, no hay ningún tipo de valor pasado, ¿no? De consulta pasada. El filepath sería como la ruta del archivo, matchea con los arg.next. Si hay argumento, devuelve argumento, si no, no se encuentra el filepath. Es ignore case. Si la variable de entorno ignore case es ok, o sea que esto es un true. Eh,
pasa el retorno, como retorno un OK, en el cual pasa el config, el query, no, un tipo config con la query, el file path y el ignore case. O está como difícil entenderlo ahora. Config query 1. Por acá, ignore case quedó medio raro acá. Porque file transfer like create si yo want to cargo add to your cargo to me. Ah, pero ignore case. Ignore case no lo estamos usando acá. Bueno, la verdad es que me perdí en qué parte estamos del proyecto. Cambiando el cuerpo de config para usar métodos de editors. O sea, debería seguir sin andar. Por esto lo estamos usando. Yo sé que ahora lo estamos usando acá en el main. Acá. Que antes no lo usábamos acá. Antes los llamados del config wheel. Pero acá se lo estamos pasando por argumentos al config wheel. Y el config wheel lo recibe como argumentos a la variable de entorno. La variable de entorno tendría que estar. ¿Y cómo se llama? No sé si hay una variable de entorno por acá. O sea, está la variable de entorno acá. Pero acá no la uso ya. O sí. Ah, acá la uso también. Pero esta estaba ya. No, creo que esto no estaba. Estaba. Este no estaba. Estaba este. Este. Y ponemos punto y coma. O sea, aún no estaba acá. Yo creo que la variable entorno encima la recibe por parámetro. O sea, cuando se la paso por acá por el main. Se la paso por parámetros. Así que no sé realmente. Si se la paso por parámetros, la recibe por parámetros. Y acá ya no debería usarlo. Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí ver. Recuerda que el primer valor de retorno de MAR es el nombre del programa. Queremos ignorar eso y llegar al siguiente valor. Así que el primero llamamos a next y lo hacemos nada con el valor de retorno. El segundo llamamos a next para obtener el valor que queremos poner en el campo query config. Si next retorna un sum, usemos match para traer el valor. Si retorna none, significa que no se dieron suficientes argumentos y retornamos temprano con un valor error. Hacemos lo mismo para el valor file path, haciendo el código más claro con iterator adapter. También podemos aprovechar los iterators en la función de nuestro proyecto IO, el cual se reproduce aquí en el estado 1321 como estaba en el listado 1219. Eh, 1321 vamos a usar. Vamos a cerrar esto. Search. Hace una posición. Llega la query, el contenido. El vector. Retorna un vector de strings. Resultado. Crea un vector nuevo. Vacío. Y por cada línea en contenido de líneas, si la línea contiene query, el resultado punto era lo que estaba devolviendo antes. Ok. Puedo escribir este código de una manera más concisa usando un método actor de iterator. Hacerlo también nos permite evitar tener un vector intermedio mutable resource. El estilo de programación funcional prefiere optimizar la cantidad de estado mutable para hacer el código más claro. Remover el estado mutable podría permitir una mejora futura para hacer una búsqueda que ocurra en paralelo, porque no tendríamos que manejar el acceso concurrente al vector result listado 1322. Muestra este cambio.
Search. Contents, lines, filter. Recibe ¿cómo se llama? Un closure que recibe una línea y se fija si la línea contiene la query, implementa esto y colecciona, o sea, las guarda. Ok. No, el problema es esta parte. Config has no field. Struct config has no field name in lower case. Voy a cargarlo acá. Ignore case. Ese fue un error, ¿no? File to user or some module or likely create m. You want to create a name m, use cargo add m. To add in your cargo, consider import this module, use standard m. Use standard puntos m. No, igual para mí este no es el error. Ignore case. Ah, booleas. Bueno. Mira, se recibe argumentos. ¿Es lo que estamos pasando acá o no? Will arts. O sea, para mí no tendría que ser eso y tendría que ser arts. ¿No? De alguna forma tendría que ser arts. Pero no va a funcionar. Sino art como tal. No sé si ejecutar arts. Directamente lo que devuelve arts, ¿no? ¿Y qué dice? Vector string is not an iterator. The iterator is not implemented for big string. Y si esto se prefiere, no sé, vamos a... Por acá lo está usando, ¿no? Estás usando el arcs. No, estás usando desde LEM directamente. Y ya lo está usando acá. Pero ¿para qué mierda querrías hacer esto si no... No puedo hacer esto? Cada special require function. No sé, mientras vamos a poner esto, pero para mí esto... mm, esto no debería de funcionar. Porque, ¿y esto dónde carajo lo llamas? O sea, para eso usas esto, boludo. Bueno, no sé. Recuerda que el propósito de la función search es retornar todas las líneas en contents que contengan queries. Similar ejemplo de filter. El listado 316. Vamos a pausar un ratito. Eh, eh, Listado 316. Este código usa el adaptor filter para mantener solo las líneas que retornan true. Para line contains query, luego recolectamos la línea que consiste en otro vector con collect. Mucho más simple, siéntete libre de hacer el mismo cambio para usar los métodos de iterator de la función setCage insensitive. También. Escogiendo entre loops o iterators. La siguiente pregunta lógica es qué estilo deberías escoger en tu propio código y por qué la implementación en digital en el listado 1321 o la versión usando iterator en el listado 1322. La mayoría de los programadores Rust prefieren usar el estilo de iterators. Es un poco más difícil de entender al principio, pero una vez que tienes una idea de los varios adaptadores de iterators, lo que hacen los iterators pueden ser más fáciles de entender en lugar de manipular los varios bits de los loops y construir nuevos vectores. El código se enfoca en el objetivo de alto nivel del loop. Esto trae un poco de código común para que sea más fácil ver los conceptos que son únicos a este código, como la condición del filtrado de cada elemento el iterador debe pasar. Pero son sus implementaciones realmente equivalentes. La oposición intuitiva podría ser que el loop más bajo nivel será más rápido. Hablemos de performance. Y del video anterior había tenido, de recién, había tenido el problema en que yo había leído esto y no había eliminado esta línea de código. Y por eso estaba la línea de código de acá que me faltaba agregar. O sea, me faltaba quitar esto para hacerlo acá. Ya que ya lo volví a hacer. Por eso me parecía extraño de que lo volví a repetir.
Eh, pero nada. Eh, Comparando performance, bucles versus iteradores. Para determinar si usar loops o iterators, necesitas saber cuál implementación es más rápida. La versión de la función search con un for loop explícito o la versión con iterators. Realizamos un benchmark cargando el contenido completo de The Adventures of Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle en un string y buscando la palabra clave en el contenido. Aquí están los resultados del benchmark en la versión de search usando el ciclo for y la versión usando iterators. Usando un for, bench, eh, nanosegundos, más o menos 915, más o menos 657. La versión de Iterator fue ligeramente más rápida. No le explicaríamos el código de benchmark aquí porque el punto no es probar que las dos versiones son equivalentes, sino obtener una idea general de cómo estas dos implementaciones se comparan en términos de performance. Para un benchmark más completo, debería verificar usando varios textos de varios tamaños como el contents, diferentes palabras y palabras de diferentes longitudes como el query, y todo el tipo de otras variaciones. El punto es este: los iterators, aunque son una abstracción de alto nivel, se compilan aproximadamente el mismo código que si hubieras escrito el código de más bajo nivel, tú mismo. Los iterators son una de las abstracciones de costo cero de Rust, por lo que queremos decir que el uso de la abstracción impone ningún costo adicional en tiempo de ejecución. Esto es análogo a cómo Björn Stroud, el diseñador e implementador original de C++, define cero costo Foundation of C++ 2012. En general, las implementaciones C++ obedecen el principio de cero costo. Lo que no usas, no pagas. Y además, lo que usas, no podías codificarlo a mano mejor. Como otro ejemplo, el siguiente código es tomado de un decodificador de audio. El algoritmo de codificación usado usa la operación matemática de predicción lineal para estimar valores futuros, basados en una función lineal de las muestras anteriores. Este código usa un string de iteradores para hacer cálculos en tres variables en el scope: un slice buffer de datos, un array de 12 coeficientes y una cantidad por el cual desplazar datos en QLP-Shift. Hemos declarado las variables dentro de este ejemplo, pero no le hemos dado ningún valor. Aunque este código no tiene mucho sentido fuera de su contexto, sí siendo un ejemplo conciso y del mundo real de cómo Rust traduce ideas de alto nivel a código de bajo nivel. Tenemos un buffer, que es una referencia mutable de un, no sé si no me acuerdo cómo se le decía cuando tenía adentro los elementos. Esto parece un vector, pero no sé si era eso. Eh, un struct, un enum. eh, Let coefficients, lo mismo. Y 64 y 12. QLP shifts y 16, o sea, un sign de 16 bits. Eh, para el iterador en 12. Ah, ya no me acuerdo qué carajo era esto. 12 bufferlen, como el tamaño del buffer. Eh, la predicción es, y hace un iterador, coeficiente iterator, .zip, .map. Se ve un closure acá que recibe una referencia de C y S, que será el coeficiente, y el shift, supongo. Q por S, como dice 64. O sea que el cálculo de esto lo pone en un sign de 64 bits. Eh, y suma todos los valores de el vector de 64. Retorna. Esto ya no me acuerdo qué era. LP shift, ok. Después crea una variable inmutable delta, en la cual le guarda lo que tiene el buffer en el iterador. Y al buffer iterador le hace una predicción como. Predicción, no sé qué carajo. Bueno, le hace este elemento como i32 más delta. Está complicado. Pausa. Para calcular el valor de predicción, este código itera a través de cada uno de los 12 valores en coeficient y usa el método SIF para emparejar los valores de los coeficientes con los 12 valores anteriores en buffer. Luego, para cada par, multiplicamos los valores juntos, sumamos todos los resultados y desplazamos los bits de la suma QLP Shift, bits a la derecha. Calculaciones en aplicaciones como decodificadores de audio a menudo priorizan el performance. Aquí estamos creando un iterador usando dos adaptadores y luego consumiendo el valor. ¿Qué código ensamblador compilaría ese código Rust? Bueno, a partir de este escrito, compila el mismo ensamblador que escribirías a mano. No hay ningún ciclo correspondiente a la iteración sobre los valores en coefficient. Rust sabe que hay dos iteraciones por lo que se desarrolla el ciclo. Desarrollar es una optimización que elimina el overhead del código de control del ciclo. En su lugar,
genera el código repetitivo para cada iteración del ciclo. Todos los coeficientes se almacenan en el registro, lo que significa que acceder a los valores es muy rápido. No hay verificaciones de límites en el acceso al array y en el tiempo de ejecución. Todas estas optimizaciones que Rose es capaz de aplicar hacen que el código resultante sea extremadamente eficiente. Para que sabes esto, puedes usar iterators y closures sin miedo. Hacen que el código parezca de más alto nivel, pero no imponen una penalización de performance en tiempo de ejecución para hacerlo. Resumen, los closure e iterators son características de ROS inspiradas en ideas de lenguaje de programación funcionales. Contribuyen a la capacidad de ROS de expresar claramente ideas de alto nivel a bajo nivel de performance. La implementación de closure e iterators son tales que el performance en tiempo de ejecución no se ve afectado. Esto es parte de la meta de ROS de esforzarse por proveer abstracciones de costo cero. Ahora que mejoramos la expresividad de nuestro proyecto de input output, vemos algunas características más de cargo que nos ayudarán a compartir el proyecto con el mundo. Vamos a cortar acá.